y tranquilidad. Veamos este informe. Por un lado, la propuesta de continuidad del actual gobierno. Este domingo va a ser el recordatorio de que este país pudo salir del hueco, pudo salir de sus problemas, caminó hacia adelante y escogió a un joven presidente una vez más. Y por el otro, un proyecto del neocorreísmo que pretende regresar al poder. Aquí está el juego, continuar con el abandono, con la mentira, con la inseguridad o cambiar por la dignidad de un pueblo que lucha. Ecuador repite el plato y vuelve a elegir a su nuevo presidente en una segunda vuelta con los mismos protagonistas de los comicios de octubre del 2023, Daniel Noboa y Luisa González. Sin un claro favorito, la población acudirá a las urnas en medio de un clima de violencia que aumenta y que el gobierno de Noboa no ha podido vencer. Vivir ya con miedo, sinceramente, porque no se puede salir. Wow. Peligrando la vida de nosotros, nuestros hijos, nuestros padres. Estamos peligrando aquí. Mucho asalto, roban las casas. La guerra de las bandas criminales tiñe de sangre diariamente las calles. En enero y febrero, Ecuador registró un muerto cada hora. Según las cifras del Ministerio del Interior, se trata del inicio del año más sangriento del que se tiene registro. En Quito es principalmente vinculado a un mercado de consumo interno. Aquí lo que estamos observando es una presencia creciente, por ejemplo, del control que buscan organizaciones como los Lobos, los Tiguerones y otras organizaciones. En medio de este escenario surgen nuevas pandillas. Pese a ser pequeñas, se detalló que estas buscan entrar a organizaciones más grandes para tener mayor presencia, legitimidad y control territorial. Incluso las mismas autoridades precisaron que las mafias han ido ganando terreno. Ante este escenario, el mismo Daniel Noboa prometió no dejar al país desamparado. Este proyecto se basa en progreso, se basa en justicia, se basa en dignidad, se basa también en amor por un país que no lo podemos perder, un país que no podemos regalárselo a las mafias. Desde su trinchera, Luisa González no tardó en despotricar contra Noboa, dado que este escenario se agravó desde su llegada. No necesitamos que nos traigan mercenarios ni asesinos. Aquí hay capacidad. Lo que no hay es liderazgo. Y quien ya fracasó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el que tiene que salir. La batalla es reñida y hasta los analistas no se atreven a lanzar un posible resultado. Lo claro es que en estos tiempos de crisis, Ecuador necesita un giro de timón antes de que sea demasiado tarde. Bueno, nosotros no estamos lejos tampoco de vivir esas campañas electorales. Estamos a un año, aproximadamente un año y algunas semanas de las elecciones aquí en el Perú. Pero vamos a centrarnos en Ecuador. Estamos en comunicación vía Zoom con Andrés Jaramillo Carrera. Él es periodista de Ecuador, además magíster en periodismo digital, magíster en comunicación y marketing político, exdirector del diario El Comercio en Ecuador, así que es un hombre que conoce la realidad de ese país. Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, Omar. Saludos desde Quito, la capital del Ecuador. Bueno. Sitio donde precisamente se hizo la inauguración de estos comicios electorales hace poco, 1 hora y media apenas. Bien, Andrés, queremos conocer un poco de lo que acontece el día de hoy en Ecuador. Se habla de un empate técnico entre el derechista Daniel Noboa y Luisa González, candidata del correísmo, pero que viene con algunas denuncias por parte de Luisa González sobre un presunto fraude. ¿Qué de verdad hay en eso? En realidad, esta campaña ha sido característica por varios factores. Uno de ellos, la desinformación. Dentro de la desinformación, acusaciones de un candidato y de otro, de absolutamente ambos sentidos, sin pruebas sobre un aparente fraude. Esto en el contexto de lo que tú planteabas, Omar, y que es una lectura acertada. Se trata de una final que no sabremos hasta el último minuto si es que efectivamente vamos a tener un resultado, digamos, holgado. En la primera vuelta electoral, la diferencia entre el primer candidato y el segundo candidato fue de apenas 17,000 votos, casi 17,000 votos. Estamos hablando de un universo de votantes de 13.7 millones, es decir, una brecha muy pequeña que
se ha mantenido hasta el último día de la campaña electoral, que eso nos permite avecinar un escenario en el que efectivamente habrá un resultado cerrado. Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral nos ha dicho en la inauguración de esta jornada que alrededor de las 9 de la noche, hora Ecuador, se tendrán ya al menos el 80-90% de los resultados oficiales que determinarán una tendencia marcada. Por supuesto, esperamos todos que esa tendencia marcada pueda ser lo más amplia posible para que no quepa ninguna duda ni ningún espacio a acusaciones de un bando o de otro de fraude. Esperemos que eso ocurra el día de hoy, ¿no? Porque, te cuento, en el 2021 aquí demoramos casi 5 días o una semana para saber quién fue el presidente finalmente. Esperemos que eso no les ocurra a ustedes, ¿no? Y que se consiga el 100% o entre el domingo y el lunes, ¿no? Porque si no se presta a malas interpretaciones, además. De hecho, en la mañana, justamente en el anuncio que se hizo de las diferentes organizaciones que han registrado personal para hacer el control electoral, se advirtió que hay 94.861 personas de ambas tiendas políticas desplegadas en todos los recintos del país, gran parte del territorio nacional, especialmente en las provincias que concentran el mayor número de votación, que es Guayas, Pichincha y Manabí. En esas 3 provincias está más del 50% del electorado, así es que también hay una estructura muy importante de las organizaciones políticas que van a poder hacer esta suerte de control electoral, que implicará en poder, por ejemplo, tener copia de las actas que irán tramitándose, gestionándose en cada recinto electoral para que estas después puedan ser analizadas por las propias organizaciones políticas. Ahora, Andrés, hay 2 temas fundamentales que no solamente en Ecuador uno debe tener en cuenta, sino en los países de la región, sobre todo aquí en el Perú también, que estamos a un año de las elecciones. 2 temas, por así decirlo, ¿no? Porque hay muchos más. La corrupción, que carcome las instituciones del Estado, y la inseguridad ciudadana y la violencia que se ha generado en los países de la región y que estamos viendo que se ha profundizado en muchos. Ecuador no es exento de ello. ¿Quién de los dos está manejando más estos temas y a quién la gente le cree más en que va a hacer frente a estos flagelos? Hay condiciones que de alguna manera marcan la cancha para ambos candidatos. En el caso de Nadine Noboa, al ser el presidente y al ser el que gestiona en estos momentos la seguridad, de alguna manera tiene mucha más presión sobre sus hombros porque tiene que mostrar resultados sobre la gestión que ha hecho en estos casi 2 años de gobierno. Y en este sentido, el presidente ha hablado de un plan Fénix que ha implicado tener un bloque especial de seguridad que está interviniendo en los puntos más candentes del Ecuador, la militarización del país y también el estado de excepción. De hecho, amanecimos en el Ecuador con la mitad del territorio en estado de excepción, que implica precisamente el perder ciertos derechos en función de la seguridad y que tenga el control la fuerza pública, tanto militares como policías. La candidata Luisa González de alguna manera no tiene esta responsabilidad, no está ejerciendo un cargo público en estos momentos, y ella tiene la ventaja de hablar de lo que podría ser. Hay una propuesta que ha causado bastante polémica en las últimas semanas porque ella ha hablado de involucrar a los ciudadanos y que estos puedan ser una suerte de gestores de paz en los barrios. Es decir, contratar a personas, líderes barriales, para que sean ese nexo entre civiles, ese nexo civil entre la ciudadanía y la fuerza pública para poder enfrentar la inseguridad. Estos modelos ya se han visto en otros países, como el caso de Venezuela, por ejemplo, y esto ha sido objeto de críticas a favor y en contra de las diferentes propuestas. De fondo está la preocupación de los ecuatorianos. Fíjate que apenas en la campaña anterior nosotros tuvimos que vivir el sangriento y doloroso asesinato de un candidato a la presidencia de la República, que fue Fernando Villavicencio. Y desde entonces se ha ido marcando un ambiente muy preocupante de inseguridad en el país, que ahora mismo tiene a los ecuatorianos con mucho miedo de salir a las calles porque delitos que antes eran muy particulares, muy aislados, como el secuestro, por ejemplo, hoy se han convertido en un delito común, ya no solo en sectores pudientes, sino que no respetan estratos sociales, ni condición, ni territorio. Correcto. Andrés, hay una tendencia muy importante ahí en Ecuador también y también en los países de la región, que son los movimientos indígenas. ¿Qué tanto va a marcar esto y, digamos, la adhesión de ellos
¿hacia dónde está dirigido? ¿Hacia Daniel Noboa o hacia Luisa González? Si bien es cierto, no podemos hablar de un movimiento indígena cohesionado absolutamente, porque también hay división dentro del movimiento indígena. La mayor parte de los segmentos que representa el movimiento indígena ha decidido plegar hacia la propuesta más de centro-izquierda, que es la que representa la candidata Luisa González. De hecho, hace pocas semanas suscribieron un acuerdo público en el que firmaron un convenio de trabajo que incluía algunos puntos vinculados sobre todo en temas de agricultura, temas de soberanía, temas de nuestro activismo en el Ecuador y también compromisos legislativos de cara a lo que se viene en la conformación de lo que es la Asamblea Nacional, que es el equivalente al Congreso en el Perú. En este sentido, podría ser relevante, sobre todo en provincias de la Sierra Centro, como es el caso de Cotopaxi, que tiene una población indígena importante. ¿Qué peso puede tener esto? Pues muy importante. Si vemos que en la primera vuelta electoral fueron casi 17,000 votos la diferencia, cualquier provincia del Ecuador que de alguna manera sea determinante en cuanto a cambiar la tendencia de la primera vuelta puede marcar la balanza a favor de uno u otro candidato. Andrés Jaramillo, muchas gracias por estas reflexiones. Que tengan ustedes una fiesta de paz en estas elecciones en el Ecuador. Gracias, un saludo cordial desde Quito y por supuesto estaremos atentos para llevarles toda la información que se registre en esta jornada electoral. Por supuesto, Andrés Jaramillo, analista político ecuatoriano, estuvo con nosotros. 7 de la mañana